Hermanos de Misio Aguascalientes, reciban un fraternal saludo de parte mía y de mi esposa, esperando que gocen de las bendiciones del Señor donde quiera que se encuentren, ya sea que estén congregados juntos el día domingo o nos puedan escuchar desde sus casas o en algún otro momento. Reciban un saludo. Y hermanos, en esta ocasión toca el estudio de la pregunta 20 del Catecismo Menor de Westminster. Esta pregunta inicia una serie de preguntas acerca de la redención y es importante también mencionar que pues las preguntas pasadas estuvieron enfocadas a entender la condición pecaminosa del hombre y entonces estudiar cómo la Biblia eh, muestra al hombre como completamente alejado de Dios, completamente culpable, incapaz completamente de acercarse a un Dios santo, eh, tanto en obra como en deseo. No le es posible entonces al hombre acercarse a un Dios justo, creador, soberano. Entonces estudiamos con detalle esto en varias preguntas y, y ahora es tiempo entonces de fijar nuestra mirada en la redención y es importante también mencionar que ambas cosas son igualmente necesarias en el entendimiento sistemático de la escritura, ya que pues una no funciona sin la otra. No podríamos hablar de redención si no hubiera una necesidad de salvar, de redimir. Entonces, si hablásemos solo de salvación sin enfatizar qué tan culpable es el hombre a la luz de la Escritura, pues menospreciaríamos el acto mismo de la redención y nos haríamos también menos culpables entonces. Así que nuevamente es importante hablar tanto de redención como del acto mismo del pecado y de sus consecuencias en la vida del hombre y en la vida de todo el orden creacional. No hay una separación debido al pecado entre Dios y su creación, que es evidentemente triste, evidentemente eh, sin esperanza. No se ve cómo pudiera esto cambiar, pero justo ahí es donde el énfasis de la redención eh, tiene su lugar. Y entonces eh, un poco para hablar sobre esto, sobre la dirección que tiene eh, la redención, o más bien cómo se explica, cómo, cómo se muestra bíblicamente eh, esto de la redención, de la salvación. Yo quisiera empezar con un par de textos. Uno de ellos es Salmos 40. Salmos 40 del 6 al 8, le voy a dar lectura. Salmos 40 del 6 al 8 dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y ahora quisiera que fuéramos hermanos. Bueno, este texto seguro es conocido, este salmo, que apunta, por supuesto, a un redentor y a un nuevo pacto. Y ahora quisiera que fuéramos a Jeremías 31. Jeremías 31 al
34. Entonces voy a darle lectura. Jeremías 31, de los versos 31 al 34, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces estos dos textos nos hablan de un nuevo pacto, incluso de una nueva situación entre Dios y los hombres. Voy a repetir esta última parte: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, con esta breve introducción, ahora sí le voy a dar lectura a la pregunta 20 del Catecismo Menor de Westminster, que dice así: ¿dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? La voy a repetir. ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? Este estado de pecado y de miseria es lo que ya estudiamos, es lo que ya vimos en repetidas preguntas, y entonces pues la pregunta es muy, muy básica, ¿no? ¿Qué creemos nosotros de la condición ahora de si Dios dejó así en este estado de pecado y de miseria? Y la respuesta que da el catecismo es la siguiente: Dios, de su propia soberana voluntad, habiendo elegido desde la eternidad a los que han de gozar de la vida eterna, entró en un pacto de gracia para libertarles de su estado de pecado y de miseria e introducirles en un estado de salvación por medio de un redentor. Hay varias cosas aquí en la respuesta que me gustaría mencionar brevemente. La primera es una muestra de un Dios soberano, ¿no? Dice la respuesta: Dios, de su propia soberana voluntad. Un Dios soberano, un Dios todo sabio, un Dios omnisciente que conoce todas las cosas en todos los tiempos. Y por lo mismo, la siguiente frase de la respuesta dice: habiendo elegido desde la eternidad, elegido. Aquí una palabra a recalcar es elegido. Hay una elección, como lo hemos visto en los domingos, y algunos de nosotros lo hemos comentado en los estudios durante los miércoles. Es un proceso de elección. Esta redención es un proceso de elección de Dios desde la eternidad. Entonces, voy a leer otra vez la respuesta: Dios, desde su propia soberana voluntad, habiendo elegido desde la eternidad a los que han de gozar de la vida eterna. Y aquí observemos que hay cierto paralelismo. Podemos encontrar varios conceptos que son opuestos o que tienen que ver con lo que veíamos anteriormente de pecado. ¿Por qué? Porque, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, que vida eterna pues es justamente lo opuesto a lo que veíamos en alguna de las preguntas de cuál era el castigo por este pecado. Pues el castigo era muerte, separación de esta comunión con Dios, muerte en muchos sentidos, ¿no? Muerte no solo física como desgaste del cuerpo, sino este alejamiento del hombre con su Dios. Entonces,
vida eterna. Entonces estamos hablando de que ya no hay, de que existe un rescate, una opción. No está dejando Dios en este estado de pecado y de miseria, sino hay ciertas elegidos para vida eterna. Entonces, a los que han de gozar de la vida eterna, entró en un pacto de gracia. Y aquí otra vez es un concepto que pues que ciertamente está vinculado con este pacto en el que Dios exige completa obediencia, pero este es un pacto diferente, justo lo que apuntaban los textos que habíamos leído anteriormente. Entró en un pacto de gracia para libertarles de su estado de pecado y de miseria. Y aquí libertar es algo que quisiera enfatizar porque es justo la palabra que muestra cómo nuestra condición de pecado y de miseria, nuestra condición de alejamiento, nuestra condición de completa incapacidad de ir a buscar a Dios, estando bajo ese estado, bajo esa condición, lo único que uno podría esperar es una liberación, no una no algún tipo de ánimo, ¿no? para que el hombre mismo pudiera salvarse a sí mismo o buscar a Dios. Lo que está diciendo aquí es una liberación, una acción mucho más fuerte, mucho más que solo un ánimo o unas palabras de aliento, ¿no? Es una liberación. Y dice la respuesta, e introducirles en un estado de salvación por medio de un redentor. Otra vez la voy a leer completa. Dios, de su propia soberana voluntad, habiendo elegido desde la eternidad a los que han de gozar de la vida eterna, entró en un pacto de gracia para libertarles de su estado de pecado y de miseria e introducirles en un estado de salvación por medio de un redentor. Hay un cambio entonces aquí, hay un cambio en esta forma, en esta conexión, o más bien la falta de conexión entre Dios y los hombres. Y aquí lo que está respondiendo el catecismo es que hay una opción en donde este pecado y miseria ya no es un estado permanente, ¿no? Y para eso vamos a buscar algunos textos. Vamos a empezar con Efesios 1:4. Efesios 1:4 también es un texto conocido, pero lo leo rápidamente. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto otra vez contrasta lo que habíamos hablado de una situación de pecado y de miseria. Más bien aquí se habla de santidad, sin mancha. Esto es pues muy bueno, muy hermoso. Vamos a ver también Tito 1:2, que dice así, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vida eterna, no muerte, sino vida eterna es lo que menciona aquí. Aún todavía no vemos exactamente cómo. Estamos hablando de que en general
existe una forma. Dios no deja así a la humanidad en esta condición de pecado y de miseria. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. No hemos entrado en detalles. Y ahora voy a leer Tito 3, versículo 7, Tito 3, 7, que dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Otra vez, vida eterna, debemos de entenderlo más que como un cielo griego, helénico, sino como lo contrario de la situación de muerte debido al pecado. Es decir, no solo debemos de entender vida eterna como lo que pasa después de la muerte, sino aún hoy mismo debemos de entender como esta capacidad de estar en una comunicación directa con Dios. Entonces, esto es Tito, y podemos ir también a Juan 17, 6. Juan 17, 6 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Y aquí vale la pena mencionar que, pues, dice a los hombres que del mundo me diste, ¿no? Si hay cierta entendimiento de que es un sector, no es toda la humanidad. No es el momento para estudiar esto. Podemos después estudiarlo con mayor profundidad, lo de elección incondicional, pero aquí ya hay indicios de esta elección. Y ahora quisiera que fuéramos a Romanos 3, 21, que dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Otra vez vemos que se indica que esta situación de pecado y de miseria no será para siempre, y Dios tiene un plan para un grupo de personas. Y bueno, no quisiera pasar mucho más tiempo en este breve estudio, así que me gustaría ir concluyendo con decir que esta última parte de la respuesta de la pregunta 20, que dice por medio de un redentor, aquí no está hablando, no se está especificando quién. Se está diciendo que existe un plan desde antes de la fundación del mundo, de que exista un redentor por medio del cual exista un pacto de gracia que libere al hombre de su estado de pecado y de miseria. No está de gratis que no se esté diciendo quién, porque eso se estudiará en preguntas y respuestas más adelante, pero creo que es muy importante que entendamos esta palabra redentor, porque justamente hace el vínculo adecuado entre la necesidad de liberación, de salvación, debido a una condición de completo pecado y de completa incapacidad. Y para eso incluso quisiera ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua,
y de la lengua española y dar algunas, decir las acepciones que tiene aquí redimir, ¿no? Redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. Librar de una obligación o extinguirla. Poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia. Y por supuesto, pues, Redentor es quien redime, ¿no? Es una persona que hace el efecto de redimir. ¿Y por qué digo que hace esta conexión? Porque no se puede redimir algo que no está bajo esclavitud, es decir, la palabra incluso redimir asume que existe una esclavitud o alguna posesión o que existe alguna obligación. Dicho de otro modo, es importante entender que el acto de redención, que el acto de redimir nos tiene que ver forzosamente con nuestra completa incapacidad por buscar a un Dios justo, por buscar lo bueno, por estar adecuadamente en una situación justa ante Dios. Todo lo contrario, estamos más bien en una situación de esclavitud, de culpabilidad, y es por eso que la palabra de redimir aplica completamente a nuestra situación. Entonces recordemos que no es solo, la salvación no solo es pues saber qué va a pasar con nosotros después de la muerte. No es solamente eso, no es solamente como tener un boleto al cielo, como dice la canción de Two Tickets to Paradise. Es más bien un restablecimiento de una situación legal, de la situación formal ante un Dios creador justo y santo, de una situación de esclavitud, de dolencia, de penuria, de miseria, de enfermedad. El acto de redención nos convierte a hijos, a inocentes, nos vuelve de ser morosos en un léxico muy hipotecario, muy legal, a estar bien, estar sin deudas, sin culpabilidad. Y eso hermanos, eso hay que siempre tenerlo en cuenta y siempre estar muy contentos y muy agradecidos, porque nuevamente el acto de redención, de salvación, es un acto cósmico, un acto que influye no solo en la esfera de lo religioso, sino en toda la creación. Toda la creación es tocada por este evento cósmico que en la voluntad de Dios ha tenido a bien efectuar, no solo otra vez, no solo para que nosotros tengamos la seguridad de qué va a pasar con nosotros después de que muramos, sino nos coloca en una situación ante Dios mismo muy especial,
muy especial y completamente apartada de la situación de miseria y pecado que legalmente nos tocaría, que evidentemente es lo que mereceríamos. Y bueno, entonces vamos a terminar aquí. Creo que me he pasado un poco del tiempo que se me está otorgando, pero creo que era importante mencionar el énfasis tan importante de redención en esta respuesta de la pregunta 20. Entonces, hermanos, reciban otra vez un abrazo, un saludo y Dios les bendiga.